Bienvenidos al episodio número 2 del Coche Escoba. Hoy vamos a hablar de coches eléctricos, híbridos o combustión interna. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Por qué? ¿Y cuál deberíamos comprarnos hoy en día? ¿Vale? Me gustaría saber vuestras opiniones sobre este tema, así que cualquier opinión que tengáis, por favor, dejadla en el comentario y desde ahí podemos entablar una conversación, ¿vale? La razón por la que quiero hacer esta pregunta a la comunidad es porque tengo varias opciones sobre la mesa para ver cuál va a ser el próximo coche que compremos, y siempre tengo una duda sobre qué tipo de coche comprar. Siempre hay uno que es mejor para una cosa, otro que es mejor para otra cosa, y bueno, tocaré un poquitín más sobre ese asunto en cuanto a la utilidad del coche en un momento, pero bueno, ahora simplemente quería deciros un poquitín cuál es mi experiencia con los coches eléctricos, con los coches híbridos o de combustión interna. Voy a empezar con los coches eléctricos, ¿vale? Pues bueno, entonces voy a empezar dándonos mi experiencia con los coches eléctricos, ¿vale? Con los coches eléctricos llevo ya casi 3 años con ellos, ¿vale? No, sí, casi, ya 3 años o más. El primer coche eléctrico que tuvimos fue un Tesla Model 3, ¿no? Que le tuvimos 1 año y medio, casi 2 años. A mi mujer, le encantó el Tesla, y de hecho cuando quería tuvimos la oportunidad entonces de coger otro coche, y aquí en Inglaterra pues tienes muchas facilidades para coger coches eléctricos, porque o bien te descuentan un montón de impuestos, o si no, a través de la empresa puedes coger con algunos leasings que son muy favorables, porque te van a incluir todo, desde todos los servicios, cambios de ruedas, seguro, absolutamente todo. Así que por eso cambiamos el Model 3, que estábamos contentos con él, pero mi empresa me ofreció un leasing para coger un coche de empresa, lo cual que me sería muy rentable, y decidimos coger un Model Y, ¿vale? La razón, simplemente porque ella quería más espacio. Ella quería tener un coche más grande, con más espacio. Tenemos 2 niñas y quería tener más espacio para las niñas, así que fuimos a por el Model Y, que es pues un SUV, ¿no? Bueno, una especie de SUV, porque no creo yo que tiene mucho SUV en mi punto de vista, pero bueno. Y después compramos este otro, que es el Porsche Taycan Cross Turismo, ¿vale? Que también es 100% eléctrico. Os voy a poner aquí las características del coche, porque si soy sincero no lo sé ahora mismo, si tiene 400-500 caballos, ni exactamente cuál es la autonomía en kilómetros. Sé que en millas más o menos al 100% tengo una autonomía de unas 240 millas, que creo que serán aproximadamente unos 400 kilómetros, pero bueno, más o menos, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que comentar es el uso que le vas a dar al coche eléctrico. Yo creo que para mí esto es lo más importante, porque depende para qué utilices el coche, depende cuál vaya a ser tu día a día y cuáles son tus intenciones de viaje que haces con el coche. Creo que te va a favorecer más uno u otro, ¿vale? En mi opinión, para el día a día, si tienes por trabajo, digamos, que ir a tu trabajo todos los días y no hacer más de 200 kilómetros al día, yo diría 100% el coche eléctrico va a ser lo mejor. Lo mejor, ¿por qué? Porque para empezar no tienes que ir a la gasolinera, que te pasa la tontería, pero ya es tiempo que ganas el no tener que ir a la gasolinera, porque por ejemplo yo a casa, ahí tengo mi cargador, enchufo el coche y me olvido de nada, ni de gasolinera ni nada. Pero después lo que es muy cómodo, ¿vale? Y además rentable, es que al cargarle en casa, el precio de la electricidad, me imagino que en España sea como aquí, es muy barato. ¿Por qué? Porque puedes tener tarifas que por la noche te salga prácticamente tirada la electricidad, y que sea cuando cargues el coche, la batería del coche. Entonces tú puedes configurar que tu batería se cargue por la noche solo.
Entonces, ¿qué pasa si llegar por las noches? Pues que vas a pagar una tercera o una cuarta parte del precio que pagas durante el día. Así que te va a costar muy rentable. Por ejemplo, a mí, si hago unas 120 millas al día, cuando cojo el coche, que no lo cojo todos los días, pues me cuesta normalmente unas 4 o 5 libras. Si hago el mismo trayecto con un coche de combustión, iba a ser en torno a las 40 libras. Como podéis ver, el ahorro diario es muy grande, pero es que no es solo lo que ahorras en la gasolina, es también lo que ahorras en el mantenimiento del coche, ¿vale? Los coches eléctricos no tienen muchas piezas que se muevan, entonces no tienen muchos desgastes, ni tienes que cambiar fluidos ni nada, no tienes que cambiar aceite, no tienes que cambiar nada. Entonces el mantenimiento de un coche eléctrico es mucho más económico que el de un coche de combustión. Además, no tienes que hacer el mantenimiento todos los años, normalmente, depende de cuál sea la marca y demás, tienes que hacer un mantenimiento cada 2 años, por lo cual el mantenimiento del coche disminuye bastante. Después tienes las ventajas fiscales o impositivas, como puede ser, por ejemplo, aquí no pagas impuesto de circulación si el coche es eléctrico. Si el coche fuese de gasolina, sí que pagas impuesto de circulación. Voy a poner el GPS, que se me ha olvidado, y como nos encontremos un tráfico aquí en Londres, nos podemos tirar 40 minutos más. Vale. Siguiente ventaja de los coches eléctricos para mí es la comodidad que tienen de usarles, ¿vale? No tanto el Porsche, pero especialmente el Tesla. Yo diría que yo lo comparo, ¿vale? El cambio en la tecnología y en la forma de utilizarlo a lo que pasaba antes con los teléfonos cuando entró el iPhone, ¿vale? Los que seáis ya personas pues que tengáis más de 30 años, pues no sé si os acordaréis, cuando igual pues eran más jóvenes, cuando realmente salió el primer iPhone, ¿vale? Como si le comparabas contra todos los teléfonos de la época, parecía que estaba mucho más evolucionado. La pantalla táctil que reaccionaba, bueno, pues mucho mejor. Yo me acuerdo que tenía un Samsung, no sé cuál sería, el equivalente al Galaxy de ahora de aquella época, que supuestamente era un teléfono bueno, pero lo que era la pantalla táctil era una mierda, ¿vale? No tardaba en responder, no tenía nada en comparación con la de un iPhone. Y después los sistemas operativos que había en aquella época del teléfono tampoco eran nada intuitivos, eran muy, no sé, eran muy rudimentarios. Entonces cuando llegó iPhone con el sistema de los aplicativos y demás, que era más fácil tener todo organizado y entrar en un aplicativo, instalar lo que fuese, pues la verdad que supuso pues un soplo de aire fresco para el mercado de los teléfonos. Pues con Tesla yo creo que pasó lo mismo, ¿vale? Cuando Tesla entró en el mercado, cambió el concepto de cómo tiene que ser el sistema de entretenimiento de un coche, ¿no? Para empezar, tú cuando entras en un Tesla, depende de qué modelo, muchos ni tienen el marcador delante, lo tienen aquí en la pantalla, lo cual a mí no me gusta, pero bueno, ya te dice que van para cambiar cosas, que no van a estar con la regla del mercado. Después, realmente se utiliza como un teléfono móvil el coche. O sea, se actualiza a través de actualizaciones online, no tienes que llevarla al taller para poner actualizaciones, ni de GPS ni nada, como con todos los otros coches que tienes siempre que estar, que se llevas al taller, que se actualiza el GPS, que se actualiza esto, se actualiza lo otro, siempre con vainas. Aparte que se actualiza todo online, la forma de utilizarlo es muy similar a la que tendrías con un teléfono móvil. Entonces, pues es muy intuitivo, es muy, como se diría, user friendly, ¿no? Que es muy fácil para el usuario que lo maneje, y eso hace que la comodidad en el día a día para mí de un coche eléctrico sea mucho mayor que los de combustión, ¿vale? Ahora, ¿cuándo no diría una persona, mira, el coche eléctrico no te lo compres? ¿Qué es lo que pierdes con el coche eléctrico? Bueno, para mí pierdes dos cosas principalmente. Una es si vas a hacer viajes largos, ¿vale? Pierdes la libertad de poder ir viajando y cuando entras en reserva, pues paras y pones gasolina.
¿vale? Tienes que ya planear en lo que vas a hacer. Pues mira, voy a viajar hasta aquí, ahí voy a cargar el coche, después voy a continuar. Y es una cosa que, por ejemplo, a mí no me gusta. A mí no me gusta tener que estar planificando. Yo cuando viajo soy muy, bueno, salgo a tal hora y ya llegaré cuando llegaré. Y si tengo que, si voy viajando y de repente, vamos a parar aquí, vamos a hacer esto, cambio mucho durante la marcha, ¿vale? Entonces eso, tener que planificar con antelación y demás, no me gusta. Además, si planificas con antelación y cuando llega resulta que la gasolinera o el punto donde ibas a cargar el coche por algún motivo está cerrado o no está funcionando ese motivo, ¿ahí qué haces? ¿Vale? Te quedas con una mano delante y otra detrás. Entonces no tienes todavía esa seguridad de decir, bueno, puedo planear un viaje y estoy 100% seguro de que va a ser así o tal. Entonces por eso yo diría que si eres una persona que hace comúnmente pues viajes largos o que no te gusta planificarles, el coche eléctrico todavía no es para ti, ¿vale? Porque vas a tener que tener más planificación y vas a tener que tener pues eso, pues tener más paciencia en hacer viajes largos. El otro motivo por el que pierden, y este es subjetivo, para mí es en emoción. Sí que es verdad que los coches eléctricos tienen, potencia instantánea. Tú es como ya un coche dirigido. Pones el pie abajo y en cuanto pones el pie abajo, ¡buah!, se lanza, vamos, como un cohete. Tienen una aceleración muy buenas, no tienen velocidades puntas tan altas como los de combustión interna, pero lo que es aceleración, son aceleraciones buenísimas. Pero no vas a tener, pues digamos, la pasión de un coche de combustión. ¿Por qué? Porque no vas a oír el ruido del motor, que te parecía una tontería, pero por ejemplo a mí el ruido del motor me conecta mucho con el coche, con sentir lo que hace el coche, con lo que no hace el coche. No vas a tener caja de cambios, porque casi todos los coches eléctricos no tienen caja de cambios, y los que tienen más de una velocidad normalmente son automáticas y no se meten por levas ni nada. Por ejemplo, si no me confundo, creo que el Porsche Taycan tiene dos marchas, una que va para corto, que va hasta 60-70 creo que es, y otra que va a partir de ahí. Pero la mayoría de los coches no tienen marchas. Entonces son más simples de conducir porque no tienes que estar a cambiar de marcha, no tienes que hacer nada, pero también con esa simpleza que conlleva que pierdas un poquitín de emoción o digamos de esa pasión que te puede dar un coche de combustión. Entonces para mí ahí sí que pierde un poquitín. Aparte de que también ganan bastante peso, y si quieres simplemente ir rápido con un coche eléctrico, puedes ir rápido. Este coche, por ejemplo, es súper capaz de ir rápido y tomar curvas y demás, pero sí que notas que son más pesados, con que tienen el centro de carga bastante bajo porque las baterías suelen estar en el suelo. Son coches que tienden un poquitín más a costarles entrar en curva, ¿no? Ahora vamos a cambiar, porque hemos hablado mucho aquí de que si gasolina, que si eléctrico, y los híbridos, porque mucha gente dice, pues los híbridos, te coges un híbrido, lo mejor de los dos mundos, tienes una parte eléctrica para ahorrar dinero, y después si vas a hacer algún viaje largo tienes una parte de gasolina. Bueno, eso es lo que dicen algunas personas. Otras dicen que es lo peor de los dos mundos. ¿Por qué? Porque tienes el peso de las baterías y los adicionales componentes eléctricos, por lo cual cuando estés conduciendo sin las baterías te va a consumir más el coche. Entonces al final el coche te va a consumir más gasolina, va a ser más pesado y los rangos eléctricos suelen ser pequeños. Entonces ahora vamos de nuevo a lo primero que he comentado. ¿Para qué vas a utilizar el coche? ¿Vale? Si vas a utilizarlo, como estaba diciendo anteriormente, solo para el día a día, localmente, que no vas a hacer viajes de más de 200 kilómetros para ir, 200 para volver, el coche eléctrico dice que es ideal. ¿Para quién entonces sería ideal un coche híbrido? Pues yo diría que para la persona que día a día tiene que hacer menos kilómetros, ¿vale? Es decir, que por ejemplo día a día pues haga solo 40-50 kilómetros, que puedas hacerles con el motor, con la batería o
prácticamente con la totalidad de la batería, aunque si no te llega, porque así ahí puedes tener la ventaja de ahorrar el dinero, pero también es una persona que 1 o 2 o 3 veces por año te gusta hacer un viaje largo y te gusta llevar ese coche y necesitas tener pues esa libertad, ese kilometraje adicional, ¿vale? Entonces ahí sí que haría sentido un coche híbrido. Ahora, ¿para quién haría sentido un gasolina? Pues yo diría que para personas que igual utilizan muy poco el coche y que cuando suelen utilizar el coche son para hacer viajes más o menos largos, o para personas que utilizan bastante el coche pero siempre que lo utilizan son para viajes largos. Para esas personas pues combustión interna sería igual, pues sería lo mejor. Aparte de que los coches suelen ser más baratos, lo que es la compra del coche, si vas a hacer viajes largos es más cómodo tener un coche de combustión interna. Y por eso yo siempre tengo esa mosca detrás de la oreja y cuando voy a comprar un coche decir, joder, ¿y qué compro? Porque claro, a mí yo soy un cabeza cuadrada y a mí los coches me gustan de combustión interna porque me gusta la emoción del coche, me gusta el sonido del motor, me gusta que ser yo quien cambia las marchas. No tiene que ser manual, pero con un buen cambio secuencial o de levas que puedes estar cambiando las marchas, joder, a mí me gusta esa complejidad extra que añade, ¿no? Y de conducir y ese control adicional que da el coche, porque al final esos coches eléctricos acelerar y frenar es como llevar un car o un coche a las ferias, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esa emoción, pero después te puedes pensar, bueno, y merece la pena porque claro, con un coche eléctrico, joder, es que vas a ahorrar mucho dinero, vas a ahorrar dinero en el día a día, vas a ahorrar dinero en el mantenimiento. Vale, está bien que supuestamente gastarás más en algunas cosas, por ejemplo en ruedas gastarás más porque suelen pesar un poquitín más el coche, te van a comer un poquitín más de ruedas, pero en contraprestación, aunque parezca mentira, gastarás menos en freno. ¿Por qué vas a gastar menos en frenos, tanto en discos como en pastillas? Porque la mayoría de los coches tienen buenos sistemas de recuperación de energía. Entonces cuando frenas o cuando dejas de acelerar, X porcentaje de la fuerza que se aplica para frenar el coche va a ser con los motores para generar más electricidad. Entonces no vas a gastar prácticamente pastillas de freno o los discos de freno. Entonces pues yo siempre estoy con esa duda. Después digo, bueno, pues y un híbrido, perdón, así tenemos cuando queramos el motor y la emoción de tener un motor, y cuando hagamos recorridos cortos tenemos la parte híbrida. Pues mira, si os soy sincero, no termino de estar vendido en ninguna de las opciones, porque al final es como he dicho anteriormente, un híbrido sí que te da esa combinación de los dos y que para mí me vendría muy bien, porque normalmente bueno, yo cuando depende cómo haga, yo puedo utilizar más o menos el coche y tengo más opciones, pero sí que me vendría muy bien un coche híbrido para hacer, digamos, no más de 60 millas al día o 50 millas al día, y después un coche con el que pueda viajar, porque suelo viajar 2 años a España y cuando voy a España pues me gusta ir a varios lugares, ¿vale? Suelo viajar bastante, suelo ir desde el norte hasta el sur de España y hago bastantes kilómetros y nunca lo he hecho con un coche eléctrico. Este año no, este año vamos a ir con el coche eléctrico, va a ser la primera vez que vamos a experimentar cómo es un viaje largo con un coche eléctrico, ¿vale? Voy a ir desde Londres a Santander, vamos a ir con el Porsche, como está aquí, y bueno, aunque el viaje vamos a hacerlo por barco, ¿vale?
sí que tengo que viajar desde mi casa hasta Portsmouth, que es el puerto, que van a ser bastantes kilómetros ya ahí, y después llegamos a Bilbao, de Bilbao iremos por Santander, o sea que van a haber bastantes kilómetros. Pues por dentro de España viajaré bastante. Entonces, pues bueno, pues ya os iré también comentando la experiencia, ¿no? De cómo voy a hacer un viaje así un poquitín más largo con el coche. Por cierto, las manos las tengo aquí en el volante, hasta aquí por debajo, porque tengo el coche ahora con el piloto automático, la conducción solo. Sí que estoy agarrando el volante, ¿vale? Para los que estén aquí diciendo que si no estoy pendiente de la carretera, sí que estoy pendiente. Las manos, lo que pasa es que no las llevo aquí, las estoy dando un poquito más abajo, pero sí que estoy agarrando el volante, ¿vale? Entonces, pues nada, pues siempre tengo esa duda, así que me gustaría saber un poquitín cuál es vuestra opinión. ¿Qué os compraríais vosotros en 2024 y por qué? ¿Un coche eléctrico, un híbrido o un gasolina? ¿Y por qué compraríais cada uno de ellos? ¿Vale? Así que bueno, dejadnos vuestro comentario aquí en el chat y a ver si podemos sacaros un poquitín más y decidir cuál va a ser el próximo coche que compremos, ¿vale? Muchas gracias por ver este podcast número 2 y a ver, la semana que viene o final de semana tendremos el podcast número 3 y dependiendo de las respuestas ya veremos para dónde vamos, con qué tipo de asunto vamos a tocar, ¿vale? Muchas gracias y hasta la vista.